Bienvenidos muchachos, vamos a continuar. Vamos a ver el tema de códigos. Códigos básicos en el área de programación. Y bueno, vamos a comentar un ejemplo muy sencillo. Vamos a iniciar, por ejemplo, comentando que nos encontramos aquí con dos personas. Imagínense ustedes platicando con una persona más. Ahí estamos dos personas. Ahora bien, ¿cómo es que hay comunicación entre las dos personas? Si nos damos cuenta, nosotros para comunicarnos con nuestros amigos, nuestros familiares, contra nuestros conocidos, pues lo único que usamos es de manera oral, es decir, nosotros platicamos y oralmente nos comunicamos. ¿Por qué nos llegamos a comunicar o por qué nos llegamos a entender? Bueno, pues porque todos utilizamos un mismo lenguaje. En ese lenguaje, hablando por ejemplo del español, al hablar estamos utilizando caracteres alfabéticos. En algunos casos numéricos, pero estamos hablando de que tenemos caracteres alfabéticos o en conjunto con números alfanuméricos. Bueno, una manera para comunicarnos con las personas es de manera oral. Ahora bien, ¿qué otra manera tenemos para comunicarnos con nuestros conocidos? Bueno, otra manera es, por ejemplo, supongan que están jugando básquetbol, fútbol, y en algún momento dado su compañero allá adelante mete un gol o falla un gol, o su portero falla y le hacen un gol. Bueno, comúnmente le hacemos alguna seña, ¿no? Oye, y le hacemos alguna seña, de tal manera que la persona lo entiende. Bueno, ¿por qué? Porque también estamos utilizando un mismo lenguaje, en este caso de señas. Ahora bien, cuando tenemos cierta distancia, por ejemplo, ustedes están aquí en la Ciudad de México y ustedes quieren escribirle a otra persona que está allá en Chiapas, no le podemos hablar ni le podemos hacer señas. Por lo tanto, la tercera manera en la cual nos comunicamos con diferentes gentes es por medio de la escritura. Hacemos uso de una carta o en la actualidad hacemos uso de un celular y por medio de su mensajería, en este caso por ejemplo el WhatsApp o su Facebook, ustedes escriben algún texto y aquella persona lo entiende y empieza a haber una comunicación. De tal manera entonces muchachos que si nos damos cuenta para comunicarnos entre nosotros es fácil porque todos utilizamos un mismo lenguaje, compuesto por las letras, por los números, por los símbolos, por los audios, por los videos, en fin, un mismo lenguaje que todo mundo utilizamos. Ahora, ustedes como están en el área de programación, ¿a qué código nos estamos refiriendo al mencionar que nosotros utilizamos un mismo lenguaje? Nosotros como usuarios de la computadora, ¿cuál es el código que utilizamos? ¿Cómo se llama nuestro conjunto de caracteres que forman este código? ¿Cómo se llama este? Bueno, ustedes van a encontrarse con que el primer código con el cual nos comunicamos entre nosotros es el código llamado ASCII. ASCII. Bien, ¿qué traduce? Código estándar americano para intercambio de información. Y ustedes ya lo han escuchado y lo han utilizado. Cada vez que ustedes en el teclado pulsan la tecla Alt, más un número de código, ustedes obtienen un carácter en pantalla. Por ejemplo, si pulsan la tecla Alt y por ejemplo 130 del teclado numérico de la derecha, ¿qué es lo que obtienen? Bueno, entonces obtienen por ejemplo una E acentuada. Si ustedes pulsan la tecla Alt con por ejemplo 160, obtienen la A acentuada. La 161, 162, 163. A, E, I, O, U. Eso es lo que ustedes obtendrían si combinaran estas teclas. Tecla AL más código 161, la I acentuada, 162, O acentuada, 163, U acentuado. De tal manera que ustedes muchachos siempre han utilizado el código ASCII. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero cada vez que ustedes escriben un carácter, por ejemplo la letra A, B, C, D, están invocando realmente al código ASCII. ¿Qué significa? Bueno, que el código ASCII, ¿de qué está compuesto? ¿Qué compone a este código? Ustedes ya también lo han usado y lo conocen. El código ASCII está compuesto de caracteres. ¿Cuántos caracteres componen al código ASCII? 256 caracteres. Ahora, de estos 256 caracteres, algunos de ellos son caracteres alfabéticos mayúscula, caracteres alfabéticos en minúscula, está compuesto por los números y toda la simbología que ustedes gusten. Todo lo que se encuentra en el teclado
es parte de mi código ASCII. Cuando ustedes escriben, usan código ASCII. Cuando ustedes dibujan, usan código ASCII. Cuando ustedes escuchan una música, cuando ven un video, cuando están haciendo una línea, simplemente están dibujando, están realmente utilizando el código ASCII. Bien, ese es un primer código con el cual nosotros nos comunicamos, en este caso con otra persona. Ahora bien, no es el único código. Imagínense que ahora intentan comunicarse con la computadora. Ustedes ya son del área de programación y tienen algún conocimiento básico, puesto que ya han avanzado en algunos módulos anteriores. Ya conocen a qué código nos estamos refiriendo. El primer código, código ASCII. Ahora bien, si yo que utilizo, por ejemplo, el código ASCII, me quiero comunicar con la computadora, va a haber comunicación. Es decir, la computadora me va a entender directamente y me va a hacer la actividad que yo le estoy pidiendo. Lógicamente me va a decir que no. En este caso, no hay ninguna comunicación. Y si, por ejemplo, yo le pregunto, hola, ¿cómo estás?, ¿qué me va a contestar la computadora? Probablemente me diga, y me pregunte qué me quiere decir. De tal manera que en vez de que haya una respuesta, seguramente, puesto que no hay comunicación, entonces seguramente aquí va a haber problemas, porque la computadora de manera directa no me entiende, es decir, no entiende mi código ASCII. Ella utiliza otro lenguaje, otro código. Ustedes ya saben a qué se refiere este. ¿Cómo se llama el segundo código? Y en este caso con el cual yo me voy a comunicar con la computadora. Para que haya comunicación, tengo que hablar el mismo lenguaje. Pero la computadora no utiliza el código ASCII. ¿Cuál es el código que utiliza la computadora? Bueno, ustedes saben que se refiere al código binario. O también se le llama código o lenguaje máquina. De tal manera que el ASCII, que está compuesta de caracteres alfabéticos, numéricos y algunos símbolos, ¿vale? Por ejemplo estos, no coinciden con el código que utiliza la computadora. Es como si ustedes están hablando, ¿qué será? O quieren comunicarse más bien, por ejemplo, con una persona que habla ruso. Ustedes hablan español, aquella persona habla ruso. No hay una comunicación directa. Pero, ¿cómo le hago entonces para poderme comunicar? Bueno, conozco un amigo que tanto habla español y habla ruso. Utiliza los dos lenguajes. Esa persona, ese amigo, yo por ejemplo le voy a decir el hola que está aquí, le voy a escribir hola en español, aquella persona lo traduce a ruso y aquella persona que habla ruso, bueno, pues ya lo entiende y me contesta. Le contesta al intermediario con ruso y esta persona intermedia, mi intérprete, lo va a traducir a español y empieza a haber una comunicación. Por eso ustedes saben de que para ello tenemos un ayudante que es el sistema operativo. Recordando que el sistema operativo es un intermediario entre nosotros y la computadora para podernos comunicar y que haya ejecución de comandos o me solucione alguna actividad en específico. En cuanto a sistemas operativos, pues ya conocen ustedes bastantes. El más común es Windows, por ejemplo, en sus diferentes versiones. Y hablando de un celular, bueno, pues el sistema operativo llamado Android. Ahora bien, cuando ustedes necesitan algo en específico, bueno, ustedes que son del área de programación, ¿qué es lo que realizan? Pues un programa o aplicación. Y ese programa o aplicación lo van a desarrollar en algún lenguaje de programación. Utilizan algún lenguaje de programación y generan un archivo o un programa ejecutable que entonces me va a hacer la traducción de ASCII a binario. ¿Ok? Eso es lo que ustedes han conocido hasta el momento. Sin embargo, bueno, queda como una idea. Nosotros para comunicarnos con la computadora, puesto que la computadora no utiliza nuestro mismo lenguaje, tiene que haber un intermediario que es el sistema operativo. Ahora bien, el ASCII se compone de estos caracteres. Quedamos con que son 256. Vamos a ponerlo aquí. 256 caracteres componen el código ASCII. ¿De qué consta o de qué se compone el código binario? Ustedes saben de que tenemos simplemente, vamos a quitar esto. Ustedes saben de que tenemos el código binario representado simplemente por dos dígitos, el 1 o el 0. Bien, ¿qué representa este 1 y qué representa el 0?
Bien, si volteamos aquí, voy a aprovechar que tengo aquí un interruptor. Tengo aquí este interruptor, lo oprimo, se nos va la luz, ya me encuentro en 0. Si yo oprimo el botón, viene la luz y entonces estoy en 1. ¿Qué significa? Que el código binario simplemente, si se dan cuenta, se relaciona con impulsos eléctricos. El 1, encendido, ahorita tenemos luz. Voy a pulsar el botón, estamos en 0, no hay luz. Bien, ese ejemplo sencillo nos da a entender entonces de que hay una comunicación directa entre nosotros que usamos ASCII y la computadora que usa binario. No lo hay o no la hay. No hay una comunicación directa. Por eso es que aquí la computadora simplemente no nos va a entender. Y por eso es que nosotros utilizamos un intermediario que es nuestro sistema operativo. Ahora bien, ya que tenemos el concepto de lo que es el código ASCII y el código binario, bueno, vamos a detallar un poquito acerca de lo que es un bit. Bien, continuando con el tema, entonces tenemos con que, en primer lugar, hay un código llamado ASCII, el cual está compuesto por caracteres alfanuméricos, ¿sí? Y compuesto por letras, por números, por símbolos, y en conjunto forman un total de 256 caracteres. Ahora bien, en el caso del código binario, este está compuesto de solamente 2 dígitos, el 1, que significa activo, y el 0, que significa inactivo. Prendido, apagado, sí, no, cierto, falso, como le gusten llamar, pero uno es contrario al otro. Bien, ahora vamos a entender un concepto también muy básico, que es el referente. Voy a atravesarme, que es el referente a lo que es un bit. Bien, en el caso del concepto de bit, tenemos entonces que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, ¿de dónde proviene este concepto o estas siglas? Bien, viene de lo que se llama dígito binario. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde proviene el concepto o sigla de bit? De dígito binario. Bit de 2, 1 y 0, 2. Ahora bien, ¿qué es un bit? Bueno, para entender lo que es un bit, vamos a hacer un breve resumen acerca de lo que es una computadora en sí, cómo se encuentra organizada una computadora en su interior, y encontramos el concepto de bit. Bien, vamos a comentar lo siguiente antes de desglosar este concepto mismo. Voy a hacer un borrado aquí. Voy a borrar también este. Y vamos a poner cómo se encuentra compuesta de manera interna una computadora, cuáles son sus elementos, ya sea una PC, un celular mismo, una laptop, en fin, todos en general se refieren a lo mismo. Bien, vamos a tener este siguiente ejemplo. Imagínense que nosotros, ahí estamos, para vivir, en primer lugar nos tenemos que alimentar. En este caso, al alimentarnos, hablamos del proceso de entrada. Una vez que nos alimentamos, entonces el alimento pasa a nuestro estómago, el cuerpo lo absorbe las vitaminas, las proteínas, absorbe, hace algo. En este caso, ese hacer algo se refiere a el proceso. Los alimentos que ingerimos, el cuerpo los procesa, y finalmente, si tenemos una entrada, un proceso, ya conocen ustedes, tenemos también una salida. En este caso, comemos, procesa nuestro estómago, y ya la salida no se las comento, pero ya tienen en mente que para vivir nosotros tenemos que tener estos 3 procesos: entrada, proceso y salida. Ahora bien, en el caso de la computadora es muy similar. Acá tenemos una computadora, y para que funcione, es decir, aunque yo compre la computadora más potente, la más actual, la más cara, pues si no la utilizo de manera eficiente, pues no me va a servir. Bien, ¿qué es lo que va a procesar esa computadora? Ya sea su celular, ya sea su laptop, ya sea una computadora de escritorio. Bueno, en este caso saben que es información. Para que yo tenga un buen uso sobre ella, de igual manera tengo que generar un proceso de entrada. La información se introduce al CPU, en este caso al microprocesador, que es el cerebro de la computadora, de muchas maneras. El más común es por medio del teclado. Yo introduzco información al cerebro, al microprocesador, por medio del teclado. O cuando ustedes meten su USB y les dicen archivo abrir, por ejemplo en Word, abren un documento y el documento se carga a la memoria.
están introduciendo información. O cuando le dicen en internet buscar X concepto. Ese concepto se accesa de internet, de tal computadora allá en el mundo, en cualquier parte de la Tierra, y ustedes lo obtienen. En este caso, ese es un proceso de entrada. Bien, ya tengo la información en mi computadora. Ahora bien, ustedes saben que a la vez esa información la están viendo, está en pantalla, y algo le hacen. Le agregan palabras, quitan, corrigen la ortografía, hacen un dibujo, hacen unos cuadros, círculos, una gráfica, en fin, algo le están haciendo a esa información. Es decir, también tenemos la segunda parte, que es el proceso. Tenemos entrada, tenemos proceso. Y finalmente, con esa información que ustedes están trabajando, pues algo obtienen, para algo me va a servir. En este caso también debemos tener un proceso de salida. Comúnmente la salida lo tenemos en pantalla, pero también de manera opcional la podemos enviar por vía internet a otros compañeros, o también opcionalmente podemos imprimir esa información y esta vendría siendo nuestra salida. Quiere decir entonces que así como el cuerpo humano, también la computadora trabaja. Y ustedes, puesto que están en el área de programación, saben, por ejemplo, que para hacer una aplicación o programa, de igual manera, a su programa, primeramente le introdujeron datos. Danos el nombre, danos la edad, danos tal calificación. Y en base a esa, a esa entrada, ustedes hacen alguna operación matemática, suman, restan, multiplican a esa información y obtienen, por ejemplo, un promedio, y ya tienen una boleta y la pueden compartir con sus alumnos si son docentes, o con sus clientes si es alguna solución, por ejemplo, un diagrama de una casa. Ustedes son arquitectos, piden la información de todas las medidas, qué es lo que desea el cliente en su casa, realizan la obra y finalmente entregan la casa con todo y llaves. Entonces, ustedes en el área de programación también trabajan con entrada, con proceso y con salida. Bien, continuamos entonces. Tenemos con que hay 3 procesos, y para que yo realice estos 3 procesos, hablando de la computadora, debo entender qué sucede en el interior de la computadora, en el interior de la misma. Bien, hay 3 unidades en que se divide mi computadora. Unidades del CPU. Recuerden que el concepto de CPU es unidad de proceso central y se refiere a la caja principal de su computadora. Ahora bien, las 3 unidades son las siguientes. En primer lugar, imagínense que este es el CPU, es decir, el gabinete de su computadora, y en el interior, de manera lógica, ustedes se van a encontrar primeramente con la unidad de memoria. Bien, esta unidad de memoria, ¿vale?, ocupa este tamaño, pero también tenemos una submemoria más pequeña, que por ejemplo del total de memoria ocupa 1/4. Ustedes ya conocen los conceptos. Hay 2 tipos de memoria en su computadora. El primer tipo de memoria es la memoria llamada RAM, y la segunda es una más pequeña llamada ROM. Tenemos memoria RAM y tenemos memoria ROM. Quiere decir que la primera unidad en que se divide nuestro CPU es la unidad de memoria. Es como nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano tiene varios sistemas. Uno de ellos, el sistema circulatorio. Ejemplo, este puede ser. En nuestro cuerpo humano también tenemos un sistema óseo, nuestros huesos. Bueno, esa pudiera ser una segunda, hablando de CPU, es como un ejemplo. Bien, ya no voy a explicar las características de la memoria RAM, puesto que las conocemos. Sin embargo, nada más las vamos a comentar rápidamente. La memoria RAM es nuestra memoria primaria. Nuestra memoria RAM es una memoria de lectura y de escritura. Es decir, tanto observo lo que tiene como puedo modificar lo que tiene. Puedo borrar, agregar, en fin. Y por ejemplo, esta memoria es de tipo temporal. Todo lo que tenga en memoria, por default, ahí va a estar vigente mientras la máquina esté prendida. Cuando ustedes llegan a apagar su computadora y no grabaron, o bien se va la luz, entonces lo que tengan ahí en su memoria simplemente se pierde. Por eso es una memoria temporal. Y por eso ustedes utilizan una USB, la insertan y graban sus archivos, graban sus videos, sus audios, porque si no, lo van a perder. Bueno, esta es una memoria primaria. Hablando de la memoria ROM, ustedes ya saben también
que la memoria ROM no es donde yo trabajo, no es ni mi memoria primaria ni es mi memoria secundaria. La memoria ROM es una memoria especial del fabricante en donde nos coloca información, en este caso instrucciones o comandos, con los cuales la computadora va a trabajar. Ejemplo, ustedes prenden su computadora y a lo mejor antes de que entre Windows, durante ese proceso, a lo mejor les manda un mensaje de error y me dice, el teclado no está conectado, pum, se detiene y no avanza hasta que no corrijan. O a lo mejor se detiene y me dice, no encuentro el disco duro o disco duro sin sistema, y se detiene y no avanza hasta que no corrijan el problema. Quiere decir que en el caso de la memoria ROM es una memoria especial, es del fabricante y contiene instrucciones de arranque, o bien durante el proceso de la computadora si encuentra problemas, pues nos va advirtiendo. Si no hay ningún problema, entonces simplemente trabajamos correctamente, prendemos la máquina, trabajamos, apagamos. Si no ocurre nada problemático. Pero en el caso de detectar algún inconveniente, la memoria ROM nos va a detener y nos va a estar haciendo algunos avisos. Bien, la primera unidad del CPU es nuestra unidad de memoria. Ustedes me van a investigar acerca de la memoria RAM y me van a investigar acerca de la memoria ROM. Bien. ¿Cuál es una segunda unidad en la cual se divide nuestro CPU? Tenemos con que aquí hay una unidad llamada ALU. Nuestra computadora se divide en una segunda unidad llamada unidad ALU. ¿Qué traduce esta unidad ALU? Traduce unidad aritmética y lógica. Unidad aritmética y lógica. ¿Qué significa? Que en esta unidad es donde ustedes van a realizar las operaciones de tipo aritmético. Ejemplo, todas las operaciones matemáticas. Sumar, restar, multiplicar, dividir, la ejecución de funciones, por ejemplo, SQR, SQRT, logaritmo natural, factoriales, combinaciones, permutaciones, en fin, todas las operaciones de tipo aritmético y matemático las realiza nuestra unidad llamada ALU. Esta unidad llamada ALU viene siendo como un ayudante al microprocesador. Ustedes saben que el microprocesador es en sí la computadora y es un dispositivo electrónico en donde ustedes, por ejemplo, pueden tener muchas patitas o pines. Si tienen de manera física un microprocesador, imagínenselo. Y es más, hasta lo van a investigar, me investigan la imagen de un microprocesador. En ese microprocesador se realizan todas las operaciones sobre la información. Pero si yo sobrecargo a ese microprocesador con todas las operaciones, pues la máquina se va a alentar y entonces voy a tener inconvenientes en cuanto al proceso. Bueno, el fabricante entonces le ayuda por medio de otro procesador llamado ALU, que implica que alguna carga de trabajo se la traspasa a la unidad ALU y ella se encarga de las operaciones aritméticas y lógicas, mientras el procesador se ocupa con algunas otras operaciones. Entonces en conjunto trabajan y bueno, no hay problema en cuanto a su desarrollo y la máquina trabaja correctamente, no se les alenta, por ejemplo. Bueno, unidades en las que se divide nuestra computadora o CPU: una, unidad de memoria; dos, nuestra unidad de aritmética y lógica, en donde se realizan todas las operaciones de tipo aritmético, ejemplo, las funciones y operaciones matemáticas, fórmulas que tengamos, pero también realiza las de tipo lógico. ¿Cuáles pudieran ser algunas de tipo lógico? Operaciones de tipo lógico. ¿Cómo qué ejemplo se les ocurre? Una operación de tipo lógico. En sus programas que han desarrollado hasta el momento, en algún momento dado ustedes han hecho preguntas. Y ustedes aquí, de acuerdo a la pregunta, tienen dos respuestas. Si la pregunta se contesta verdadera, hacen, por ejemplo, acción 1. Pero si la pregunta se contesta falsa, se van por otro lado y hacen acción 2. Y así pueden tener bastantes preguntas, y en base a las preguntas voy a la derecha si es cierto, voy a la izquierda si es falso. Un ejemplo: si el promedio es mayor o igual que 6, aprobé. Si el promedio no es mayor o igual que 6, entonces reprobé. Si limpié mi cuarto, entonces mi mamá me va a dar permiso de ir a jugar fútbol.
si no limpié mi cuarto, entonces simplemente mi mamá me va a poner otra actividad como castigo. Si desayuno, tengo energía durante el día. No desayuno, pues ando todo somnoliento, ¿no? Ando todo atontado durante el día. Y así por el estilo. Si trabajé correctamente, gano mi salario. Si no, entonces voy a tener algún descuento por ahí. Logré bastantes ventas en mi trabajo, me gano un premio. No, pues gana lo normal. Si aparte tomé un curso, puedo aspirar a subir de puesto. Si no he tomado cursos, no me he actualizado, entonces simplemente trabajo en donde estoy y ahí me voy a quedar. Son algunos ejemplos. Todos ellos son de tipo lógico. ¿Qué implican las operaciones lógicas? ¿Qué implican? Preguntas o condiciones. Si las condiciones son verdaderas, hago una acción, y si es falsa, hago otra acción. Quiere decir que la unidad de aritmética y lógica hace todo lo aritmético y hace todo lo lógico. Hace uso de las operaciones de, por ejemplo, preguntas o condiciones, en donde tengo diferentes alternativas y en base a la respuesta voy por diferente camino. Es decir, me hace bifurcaciones. Imagínense que van por una carretera y en cierto punto ven derecha Veracruz, derecho Puebla, a la izquierda México. Bueno, ¿a dónde voy? Pues voy por aquí. Y toman un camino, no toman los tres, toman uno. De tal manera entonces que este es un ejemplo de operación lógica. Bien, vamos a borrar. Y bueno, tenemos una tercera unidad en la cual se subdivide lo que es mi computadora o CPU. Y esta es una unidad que se le llama unidad de control. Bien, ¿qué es lo que hace esta unidad de control? Por ejemplo, ustedes tienen una computadora y empezamos a trabajar. Prendemos la computadora y ¿qué sucede? Cuando ustedes prenden la computadora y van a trabajar, bueno, inicialmente introducen información por medio del teclado, por ejemplo en Word, escriben y ya está introduciéndose la información al CPU, en este caso al microprocesador y a la memoria RAM, por medio de cables, por medio de dispositivos físicos, que imagínense un cable, un simple hilo eléctrico, por donde va viajando la información. Quiere decir que utiliza buses, ¿sale? Los cuales nos van a servir de caminito para llevar la información. Cuando ustedes introducen información, por default, esta se va a nuestra unidad de memoria. Acá voy a poner una M de memoria, ya tienen la información en la memoria. Opcionalmente se va a ALU, a lo mejor ahí realizan alguna operación matemática. Y recuerden que todo lo que está en memoria RAM, por default lo veo en pantalla. Entonces, cuando yo escribo, vean el camino. La información viaja a la memoria, se va a la unidad aritmética y lógica, si es que hay que hacer operaciones. Por default todo eso lo veo en pantalla. Si ustedes deciden, bueno, voy a imprimir, le dicen en Word, archivo imprimir. Al decir archivo imprimir, se ejecuta un comando y entonces la información que está en la memoria ahora se direcciona y me la manda a un dispositivo periférico, por ejemplo la impresora. Entonces el comando entiende la máquina a qué se refiere, hace que viaje la información, saca la información del CPU y la introduce a un dispositivo periférico que obedece a la orden y me imprime la información. A lo mejor ustedes dicen, voy a grabar en memoria USB. Bueno, entonces meten su memoria USB, meten su memoria, le dicen archivo guardar, direccionan hacia la USB, al ratito le dicen archivo abrir y la información de la USB se introduce a CPU y a lo mejor después le dicen, voy a mandar este archivo por correo electrónico a tal dirección. Entonces la información sale de su computadora, se va al módem, se va a internet y allá en cierto lugar del mundo llega esa información o archivo. Entonces, si se dan cuenta, la unidad de control, ¿qué es lo que hace? ¿Qué me controla? Flujo de información. ¿Qué es lo que hace la unidad de control? Me controla el flujo de la información. ¿Hacia dónde va? ¿De dónde viene? De acuerdo a una pregunta, si lo mando para acá, lo mando para allá. En fin, esta unidad de control es la que me va a obedecer nuestras órdenes. Hablando del cuerpo humano, ustedes saben que en nuestro cerebro tenemos neuronas. Aquí en la cabecita tenemos neuronas, unas células que son eléctricas, reciben una orden y esa orden hace, por ejemplo, que se mueva este dedo. Mi cerebro emite una orden,
y hace que la mano se cierre se cierra y se abre, como en este caso el ejemplo. En este caso, nuestras neuronas son o equivalen a la unidad de control. Nuestras neuronas en el cerebro dan una orden y el cuerpo debe responder. Entonces, esa es la actividad que realiza la unidad de control.